Ahora que ha habido tanto auge con el tema de las colecciones de cartas de Pokémon, ¿alguna vez os habéis preguntado si se podría hacer una colección de los Pokémon iniciales en arte alternativo? Es decir, una colección con todos los Pokémon iniciales con un arte diferente. Bien, esto es lo que me pregunté yo hace unas 2-3 semanas más o menos, y buscando en Card Market, porque no me apena decirlo, me da igual la publicidad, estuve buscando, porque es un proyecto como que me empezó a urgir la cabeza. Me di cuenta de una cruda realidad, que Charizard es más bullying de lo que creíamos. Eso escaló a ver cómo podríamos coleccionar a todos los Pokémon iniciales, todas sus fases evolutivas, en un arte distinto, porque en arte normal tampoco sería tan complicado realmente, pero un arte distinto como le da una distintividad o un toque distintivo, mejor dicho, a lo que viene siendo la colección. Bien, eso me llevó a hacer esta increíble investigación, hacer un Excel. He hecho un Excel para esto. No hablo Excel para hacer cosas normales, pero hablo Excel para hacer increíbles cosas con los Pokémon, ¿no? Como podéis ver, esto es cada generación, cada uno de los Pokémon en coloritos, por tipos, etcétera, etcétera. Y aquí la cantidad de cartas en arte alternativo que podemos encontrar de cada uno de nuestros queridos Pokémones. Primero, ¿qué es una carta de Pokémon arte alternativo? Simplemente es una carta de un Pokémon normal y corriente, donde tienes un arte distinto. No es como la Soul Art, que simplemente es el mismo Pokémon con un fondo un poquito más plano y se ve el Pokémon el cuerpo entero, ni son las, digamos, doradas, que sale el Pokémon dorado. Es como ese mismo Pokémon, pero con una ilustración que cabe en toda la carta y en una situación distinta. Han habido muchos tipos de arte alternativo, están los artes alternativos y los artes alternativos secretos. Son más difíciles de conseguir simplemente. Esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Cuáles son o desde cuándo están estos artes alternativos? Porque realmente en la época más contemporánea de los juegos de cartas es bastante normal encontrarse cartas de arte alternativo. Sin embargo, no es de hace tanto tiempo que salieron este tipo de cartas. Quiero decir, con la distintiva de ser arte alternativo, del tener esa estrella dorada o esas dos estrellas doradas. Porque antes se llamaban de otra manera, antes había otro tipo de cartas. Realmente, haciendo investigación y mirándolo aquí, es este Piplup de aquí. Es un Piplup de Cosmic Eclipse. Nos estamos refiriendo a un Piplup de hace unos, no sé, Cosmic Eclipse ¿de cuándo es? Cosmic Eclipse es de noviembre del año 2019, hace unos 5 o 6 años, realmente no hace tanto tiempo. Esta fue la primera carta que encontramos siendo una Illustration Rare, y siendo de esta carta un conjunto de lo que después se llamaría las Galarian Gallery de la era de Espada y Escudo. Las eras de las cartas de TCG simplemente son como las generaciones. Es lo que dura una generación de Pokémon por lo que dura una era. Digamos que empezaron a salir las Illustration Rare por allá a finales de la época de Sol y Luna. Esa época donde existían los Tag Team, ¿de acuerdo? Y esta fue, a mi sorpresa, porque yo creía que iba a ser de Charizard, la primera carta Illustration Rare que tenemos de los iniciales. Es verdad que existen otro tipo de cartas que no tienen la rareza de Illustration Rare o ilustraciones raras, pero que sí que podrían a día de hoy pasar por ilustraciones raras. Por ejemplo, sin irnos más lejos, vamos a Venusaur, que tiene una carta, tiene esta carta de aquí, que es el Venusaur X, y esto podría pasar con un arte alternativo sin ningún tipo de problema. El problema es que es una XY Black Star Promo de la época de XY, pero son cartas promocionales, seguramente salieran en algún tipo de producto. De este tipo de carta también tendríamos el Charizard, el Blastoise y como el Pikachu, digamos que un poco por el tema de Evolutions y todo este tipo de cosas. Ahora bien, después de toda esta información, que a lo mejor ha sido demasiada, pero bueno, nos llegamos al punto de cómo de viable es hacer esta colección. Porque uno pensaría que al menos un par de cartas de cada generación podría sacar. La triste realidad es que las Illustration Rare han empezado a existir hace relativamente poco tiempo, hace 5 o 6 años, y el juego de cartas de Pokémon tiene casi 30 años ya. Entonces, digamos que Pokémon ha intentado compensar esta pérdida de tiempo porque llevan ya 2 eras y media prácticamente
con este tipo de cartas, este tipo de ilustraciones, pasando en Espada y Escudo por la Trainer Gallery o la Galarian Gallery, y en Escarlata y Púrpura siendo las artes más codiciados por los coleccionistas sin lugar a duda. Entonces, con lo que nos encontramos es con lo siguiente: una descompensación muy grande. Vamos a ir al total y a explicar un par de cosas del Excel. Primero, el total que tengo aquí es 51,5, 31 de 84. Este 51,5 es porque hay varios Pokémon que tienen más de una carta. ¿Y por qué hay decimales? Bien, la cosa aquí es que hay 2-3 tipos de carta que podrían contar como artes alternativos, pero no tienen la rareza de arte alternativo. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de Venusaur, como nos hemos ido antes, hemos encontrado la carta promocional, como hemos dicho antes, pero por ejemplo nos encontramos con la carta los Tag Team. Los Tag Team son un tipo de carta que salió allá por Cosmic Eclipse, como hemos dicho antes, en las finales de la era de Sun and Moon, donde son conjuntos de Pokémon, de 3 o 2 Pokémon, depende del tipo, y se suelen juntar para hacer ataques más poderosos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Muchos de estos Tag Team usan Pokémon iniciales. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí tenemos a Venusaur con Snivy, esta es su versión normal. Y ahí tenemos a Venusaur con Celebi, tiene 2 tipos de Tag Team. Luego, esta es la Celebi Venusaur GX Tag Team. Esto es el arte alternativo. Y luego existe el arte alternativo con Snivy, que también es una carta promocional, esta de aquí mismo. Tiene el sello de Sun and Blue Moon Black Star Promo que pone ahí abajo. Entonces, este tipo de cartas no se les puede considerar unos arte alternativos porque no tienen la categoría de arte alternativo o arte alternativo secreto. Aún así, eso es lo que se puntúa como 0.25 o 0.50 dependiendo del caso. ¿Cuál es el otro caso? El otro caso de poner medio punto es ponérselo a Decidueye y a Typhlosion. ¿Qué ocurre con Decidueye y Typhlosion de Hisui? Tienen un problema. No tienen cartas especiales, tienen una carta V. ¿Qué ocurre? Esta es la carta V promocional. ¿Qué diréis? ¿Qué tipo de promoción es este si es literalmente un render en 3D? Y poco más. No es tan raro encontrarte las cartas V, son renders de 3D y ya, con algunos movimientos, tal no sé qué, pero no tienen mucha chicha. Eso no significa que no estén chulas, quiero decir. Pero normalmente las artes alternativas suelen girar en torno a ser más distintivas, ¿vale? Luego tenemos esta carta de aquí, Typhlosion de Hisui. Y esta es la normal, esta es la que te sale en sobre. Esto parece un arte alternativo comparado con la otra que hemos enseñado antes. No es un arte alternativo muy burrado, vamos a ser sinceros, pero bueno. Entonces, sinceramente les he puesto 0,5 prácticamente, y a Decidueye y de Hisui le pasa lo mismo, ¿vale? Le he puesto un 0,5 por pura pena. Es que si no, literalmente no tienen ninguna. Y más por el caso de Typhlosion, que como podemos ver en su generación no tiene ninguna. Ninguna. Y lo podéis ir a mirar a Card Market, es más, si queréis me voy aquí a Typhlosion, buscas y te sale Typhlosion de Hisui, y la última carta X que le han sacado o especial a Typhlosion es el Typhlosion Prime de la generación del Heart Gold Soul Silver, que estamos hablando de 2010, hace 15 años. O sea, llegamos a ese punto. Es una generación es la más maltratada en cuanto a iniciales. Hay muchos casos como eso. Casos como el de Blaziken, que tiene 3 alternativas, ¿de acuerdo? En la era Espada y Escudo. Casos como el de Snivy, que solo tiene la que hemos visto antes de Venusaur de Tag Team. Cartas como Greninja, que en esta era han conseguido 12 cartas. Una promocional, que es la de Fábula Sombría, ¿de acuerdo? Y otra que es la de Twilight Masquerade, ¿de acuerdo? Esto por eso tiene 1,5. La promocional de Fábula Sombría cuenta como 0,25. Y luego tiene otra que es de Tag Team promocional, que es otro 0,25. Y la que cuenta, por así decirlo, que cuenta, o que la he contado yo como un punto entero, es la de Twilight Masquerade. Entonces, viendo todo esto, viendo esta 9ª generación, cosa que me sorprende que la 8ª tenga 2 cartas y realmente en su generación, o en su era mejor dicho, solo tuvo el Inteleon VMAX al alternativo, siendo Raboot incluido en Stellar Crown, podemos notar que las artes alternativos antes de esta era no había muchos. Quiero decir, todos estos, los de la primera generación, vinieron por 151, lo sabemos todos. Ivysaur, Wartortle y Charmeleon solo tienen un arte alternativo y es del 151. Venusaur tiene uno y Blastoise tiene otro, ¿de acuerdo? El de 151. Sí que es verdad que Bulbasaur tiene el de Stellar Crown y el 151, lo pasa lo mismo a Squirtle, y a Charmander tiene el de 151 y la que pusieron promocional en la ETB de Obsidian Flames, ¿de acuerdo?
digamos que los tres tienen dos cartas. Una tiene una obtención distinta que el resto, pero bueno, no pasa nada. Y luego está Charizard. A Charizard te vas y tienes el Charizard que aparece con León. El Charizard promocional. 3 Charizard promocionales que te salen en la Ultra Premium. Un Charizard V de Celebration de Pikachu. Tiene igualmente varios Tag Team. Tiene 2, el Celebration y el de Reshiram. Luego, que si tiene el Charizard V de Astros Brillantes. Tiene el de 151. Tiene el Charizard teracristalizado de Obsidian Flames. Y tiene el Charizard teracristalizado Shiny de Paldean Fates. Quiero decir, Charizard tiene en total unas 11 o 12 cartas que conté yo así rápido, porque no quise contar más, porque hacía la diferencia en todo y en toda esta cuenta. Vamos a ese y luego vamos a la segunda generación, no tiene nada. La tercera generación solo tiene 3 Blazikens de la era de espada y escudo. De la era de las mega evoluciones no tienen nada, ni Sceptile ni Swampert. Swampert por tener no tiene ni Full Arts. Luego nos vamos a la cuarta generación, ha sido la más o menos, esto es lo que debería haber en todas las generaciones más o menos, sobre todo las antiguas. Tiene el Turtwig de Crown Zenith, ¿de acuerdo? El Turtwig de Crown Zenith es de la época pasada, este de aquí. Tenemos el Grotle, que es de Temporal Forces, un Grotle que sacaron de Temporal Forces, sin más. Uno normal, quiero decir, es que no tenéis que sacar cartas súper especiales con los iniciales. Hay iniciales que, sobre todo las segundas evoluciones, no son para tanto, porque son intermedias, son las menos queridas, sin duda. El Infernape, un Pokémon bastante querido, a mi entender, solo tiene esta carta, y la sacaron el año pasado, a mitades del año pasado. Verano del año pasado. No tiene ni un año esta carta. Piplup sí que tiene, la hemos visto antes, y luego está el Empoleon de Battle Styles. Este Empoleon sí que en su momento hubo follón por porque está muy chula. Es una 6 card un poco de Battle Style. Luego tenemos quinta generación. No hay nada. Samurott es tan triste que no tiene ni una V, ni una X, ni nada. Ni una Break, ni una GX, no tiene nada. Se lo ha llevado todo el Samurott de Jesui, que tiene 2 alternativas. La del V-Star y la del V normal. Increíble. Al pobre Samurott le están haciendo un bullying que flipas. Está más buleado que Pokémon como, no sé, Killadin. Chesnaught tiene una X, tiene una GX y tiene una Break. Y tiene una V. Creo que GX no, tiene una V. O sea, imaginaos. Chesnaught no tiene nada. La línea de Tepic Pinhead y Emboar tiene una Emboar X de blanco y negro. Hace un porrón y medio. Serperior, este Serperior sí que existe. Está bastante decente, es un Serperior de la Trainer Gallery, está bastante bien. Quiero decir, no necesitas que sean cosas súper locas de la sexta generación. Brycing con Serena y a la alegre niña de Twilight Masquerade. A Little se lo sacaron en Temporal Forces, pero es que si no, Rowlet, te lo digo, es una carta de Tag Team. Y aparte, en esa carta de arte alternativo prácticamente ni se ve. Se ve solo del Exeggutor de Alola. Se ve Rabotes de Stellar Crown. Inteleon es de Fusion Strikes. Y luego te vas a la novena generación y todos tienen una. Es más, esto, dato interesante, la primera etapa de las evoluciones tienen 2. Una que es la de Paldea Evolve, que hace línea con el resto, y otra que ha salido solo en China, que son las ilustraciones de la primera etapa evolutiva con su compañero del anime. Bueno, tienen bastantes. ¿Qué ocurre? Si nos damos cuenta, la primera que aparece es Piplup, digamos en finales de Sun and Moon 2019. Normal, están probando las ilustraciones raras, etcétera, etcétera. Es un nuevo tipo de carta. Vale, bien, me parece guay. De la era de espada y escudo, tenemos un total de Blaziken, 3 Blaziken, pero vamos a contar como un Pokémon, porque que me saques 3 Blaziken me da un poco igual. Tienes a Charizard, ¿de acuerdo? Este es el mismo caso. Tienes a Serperior, tienes a Brycen, tienes a Inteleon, porque ni el ítem es de esa era. Inteleon, 5, a Samurott 6, y no sé si me falta algo. Charizard, Blaziken, Empoleon, vale, Turtwig, esto es lo que me faltaba, Serperior, Brycen 6, Inteleon 7 y Samurott 8. Porque estas no las contamos porque es que podríamos contarlo por pena, por rellenarlo, pero realmente no lo son. Entonces 8. Y habían cosas raras con la Galarian Gallery, la Trainer Gallery, no sé qué, no sé cuánto. Sí que es verdad que estuvieron gastando demasiado y tuvieron un error que es poner los Pokémon V, que son Pokémon básicos. Entonces los Pokémon pre-evoluciones no les ibas a sacar cartas raras muchas veces. Fue un tema bastante difícil para el tema de la colección realmente. A mi entender, ¿sabes?
sobre todo para sacar líneas evolutivas, para hacer lo que luego hicieron con Scarlet and Violet. Empezaron por el Ralts, Kirlia y Gardevoir de Escarlata y Púrpura base set, y luego siguieron con Paldean Fates, Paldean Evolve, con el trío de iniciales, la línea evolutiva completa. Tenemos, en la era de Escarlata y Púrpura, tenemos de la primera generación 8 Pokémon, 8, Grotle 9, Infernape 10, nos vamos a Greninja 11, nos vamos a Litten 12, nos vamos a Raboot 13 más los 9 de la novena generación, hacen un total de 22. Es decir, antes de esta era, de la era de Escarlata y Púrpura, que tiene 2 años, empezó en 2023, habían 9 cartas de alta alternativo, de iniciales. Con esta era nos plantamos en 31. ¿Qué quiere decir con esto? Pokémon se ha dado cuenta, a mi entender, en mi hipótesis a todo esto, que el futuro, por donde van a ir el poder vender cartas, y sobre todo para todos los coleccionistas o todos los entrenadores, sino que no sea un hobby puro de coleccionismo, sino que yo vea que mi Pokémon legendario es un Hydreigon y hayan sacado una carta de Hydreigon que sacaron en el Surgeon Spark, que pasó muy desapercibida. A mí me parece una de las mejores cartas que se han hecho nunca, porque es mi Pokémon favorito, que conste. Ya está. Simplemente por eso, esto ha hecho que yo creo que Pokémon entienda que se deben de sacar ilustraciones de todos los Pokémon. Al menos una. Y creo que están recuperando todo el tiempo perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Este tipo de colecciones de los iniciales en arte alternativo puede ser viable a medio, corto y largo plazo. ¿Por qué? Tienes muchos Pokémon por cubrir. Más del 50% de la lista la tienes por cubrir. ¿Qué quiere decir con esto? Se viene el tan rumoreado 151 de Blanco y Negro, que puede ser que venga este año en verano. Se vienen las mega evoluciones en el AZ. El AZ ya va a cubrir la sexta generación seguramente. Y si cubren las megas, gran parte de la tercera generación la puedas llegar a cubrir. Solo nos queda la segunda generación, porque la séptima y la octava son muy recientes realmente, y puede que más adelante la empiecen a cubrir poco a poco. La segunda generación tiene que en los últimos spoilers, esto puede hacer spoilers un poco de las siguientes expansiones, la que viene después de Journey to Eder, ya ha aparecido un entrenador que se llama Ethan, que si quien no lo sepa es el protagonista de Heart Gold Soul Silver, básicamente. Y este Ethan tiene Ho-Ho, que ya se ha visto su Special Illustration Rare, tiene a Cyndaquil, Kilava y Typhlosion, y luego tiene a Slugma y a Magcargo. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente le saquen un alta alternativo a uno de esos tres. Esta expansión va a venir también con la expansión del Team Rocket, y pueden aprovechar, y esto es teoría mía, podrían aprovechar y sacar a Silver, que es el antagonista de Heart Gold Soul Silver, el hijo de Giovanni, y poder meterle a un Lugia, y poder meterle alguna carta también a Totodile, Croconaw y Feraligatr. Y con eso estaría salvando un poco la segunda generación, y con el paso del tiempo pues ir sacándole cartas de vez en cuando se pueda. Que es lo que has estado haciendo este último año, porque Temporal Force, Tyler Masquerade y Scarlet y Stellar Crown has ido añadiendo Pokémon iniciales sin ningún tipo de duda. Entonces, me da la sensación que Pokémon va a ir por ese estilo, y va a ir por ese camino. Y en todo este atisbo de locura que vivimos, ¿de acuerdo? En este momento del entretenimiento, del hobby, donde coleccionar cartas Pokémon se ha ido al garete en el tema de que todo el mundo, la gente que tiene pasta está pagando burradas por abrir cartas Pokémon, y vemos vídeos donde se gastan 1000 euros. Abro 1000 euros en cartas Pokémon y me sale esto. Oye, que no lo veo mal. O sea, todo el mundo quiere rentabilizar sus vídeos y estar trendy. Eso lo veo bien. Pero para la gente más pudiente, pues nos jode el mercado, amigo, ¿no? Y todos los precios han subido, y hasta en el mercado secundario todo está subido de precio, y hasta lo que era más barato ha subido, porque es que si no, no puedes costeártelo, o las tiendas propias no se la pueden costear. Veremos dónde está esta burbuja, pero para mí esto es el atisbo de esperanza, que Pokémon haya sacado, o que tenga yo la sensación de que ha ido por un camino donde las Illustration Rare y las series de Illustration Rare vayan a ser el futuro, y poder a largo plazo hacerme esta colección, porque obviamente la tengo empezada con este pedazo de, no sé si se verá porque es de Charizard alta alternativo secreto de Paldean Fate en Shiny cristalizado de Akira Egawa. ¿Que por qué la tengo aquí y no la he vendido? Porque esto vale mucha pasta. Bueno, esta carta tiene mucha historia, pero eso será para otro vídeo. Nos vemos.